compartir pantalla. Súper. Qué bueno que hay hartos participantes. La idea de, como dijo Emma, es un poco gatillar la discusión con esta presentación. Mi nombre es Constanza Napolitano, soy profesora asociada en la Universidad de los Lagos, en Osorno, en Chile, asociada al Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad. Agradezco al capítulo del Cono Sur por la invitación a este ciclo de charlas para poder mostrar este estudio colaborativo que les voy a mostrar, que es acerca de alianzas entre investigación en genética y gestión en conservación en Latinoamérica, identificando brechas y oportunidades. En primer lugar, reconocer a los 33 coautoras y coautores de este trabajo, resaltar este esfuerzo colaborativo muy importante de este estudio, en el que yo solo voy a presentar algunos resultados preliminares, pero como ven es un grupo muy grande a través de Latinoamérica que estamos ¿no es cierto?, abordando este estudio. Y los resultados que les voy a mostrar hoy son parte de un manuscrito que está actualmente en co-construcción, así que son resultados preliminares y tienen como objetivo básicamente gatillar la discusión. Así que ahí vamos. Bueno, en primer lugar, porque es importante la genética en la conservación. Muchos de ustedes quizás lo saben ya, pero es uno de los 3 niveles de diversidad que existen en el planeta, y sobre todo es un aspecto clave para la adaptación y sobrevivencia de las poblaciones y especies, en el escenario de cambios globales actuales con mayor razón. Distintas publicaciones y investigaciones han mostrado que debe ser mantenida, manejada y monitoreada para asegurar la mantención de la biodiversidad y de las contribuciones que la naturaleza le da a las personas. La Convención para la Diversidad Biológica tiene como compromiso proteger la diversidad genética, y su integración, por lo tanto, en la planificación para la conservación de la biodiversidad es crucial. Sin embargo, aquí nos encontramos con una barrera, o algo que ha sido descrito y evidenciado, y es que las políticas de conservación y las decisiones de manejo usualmente no toman en cuenta la información genética. Existe entonces una desconexión, o lo que se ha denominado un information gap, y por lo tanto es esencial comprender entonces cuáles son los factores que están inhibiendo este flujo de información genética entre los investigadores y los manejadores o gestores o tomadores de decisión en conservación, para poder desarrollar políticas y prácticas robustas en conservación. Entonces es en este contexto en que nació la idea del estudio que les voy a presentar, y está basado en un estudio previo que realizaron estos investigadores publicado el año 2020, en donde ellos aplicaron 50 encuestas, principalmente en Estados Unidos, utilizando un instrumento de encuesta para evaluar cómo ¿no es cierto?, la investigación en genética podía tener alianzas con el manejo en conservación. Y basado en este estudio es que los autores de este estudio, que eran parte del grupo de trabajo de genética de la conservación de la SCB, o la Sociedad para la Conservación Biológica, se pusieron en contacto y en conversación con el capítulo Cono Sur de la SCB, y comenzaron a discutir la posibilidad de que pudiera hacerse algo similar, pero en el Cono Sur, para ver qué tal estaban las alianzas entre investigadores y manejadores en conservación. Así nació un poco la idea del estudio que les voy a mostrar. Y entonces, en este estudio, lo que intentamos abordar es la relación entre investigación en genética y manejo para la conservación en Latinoamérica. La idea era focalizarse específicamente en la región latinoamericana, con los siguientes objetivos: investigar entonces la relación entre investigación en genética y manejo para conservación en la región, identificar potenciales brechas y oportunidades para colaboración entre investigadores y manejadores o gestores, y sobre todo entender cómo los investigadores en genética pueden ayudar a los profesionales en conservación a alcanzar sus metas, que es básicamente las metas de
de todos y todas, ¿no es cierto?, la conservación de la biodiversidad en sus áreas o especies manejadas. Entonces, ¿qué utilizamos como metodología? Usamos la misma encuesta implementada por el estudio que les mostré anteriormente de Taft y colaboradores para fines comparativos. Nosotros adicionamos 11 preguntas nuevas, integrando temas de interés regional, como por ejemplo brecha de género y otros. Y lo hicimos a través de una encuesta en línea, a través de Google Forms, y esta tuvo 4 versiones en 4 idiomas distintos para poder llegar a los distintos países de Latinoamérica. Se aplicó durante 3 meses e incluyó 35 preguntas de selección múltiple, la mayoría de ellas, y 5 abiertas. Y lo más importante, ¿cuáles eran los encuestados objetivos de nuestra encuesta? Eran manejadores en conservación, manejadores o gestores directamente involucrados en la conservación de especies o áreas en Latinoamérica. Por ejemplo, involucrados en planificación de estrategias para conservación, planes de acción, supervisión de manejo, monitoreo o evaluación de los resultados de estas últimas acciones. Su trabajo debe haber sido actual o reciente, de los últimos 5 años, en este directo involucramiento en conservación, y científicos o científicas no directamente involucrados en conservación o sin experiencia de campo en conservación no fueron incluidos en este estudio. ¿Cómo distribuimos la encuesta para tener, ¿no es cierto?, esta amplia llegada a toda Latinoamérica? Lo hicimos vía correo electrónico mediante 2 metodologías. Una, a través de organizaciones colaboradoras de conservación regionales. Entonces, para ello nos aliamos con el capítulo del Cono Sur de la SCB, con REGENEC, la Red Latinoamericana de Genética para la Conservación, con la sección Latinoamérica y Caribe de la Sociedad para la Conservación Biológica, y con la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, en donde ellos, a través de sus listas de correos, distribuyeron entonces la invitación a contestar la encuesta. Pero además, y de forma más importante e interesante de alguna forma, como complementariedad de metodología, y con el objetivo de incrementar el tamaño muestral y alcanzar una distribución homogénea del esfuerzo de muestreo a través de toda la región latinoamericana, es que incluimos la figura de puntos focales, que son personas que trabajan en conservación, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. E incluimos 32 puntos focales, que son las coinvestigadoras y coinvestigadores de este trabajo, que pertenecen a 20 países distintos de Latinoamérica. Y en cada país designamos 1, 2 o 3 puntos focales por país, según la población total del país, y esto corregido por estadísticas de desarrollo de investigación científica. Por lo tanto, a través tanto de organizaciones colaboradoras de conservación regionales, como a través de los puntos focales, es que hicimos esta amplia distribución de la encuesta. ¿Y qué obtuvimos como resultado? Acá en el mapa se ve un poco el número de encuestas respondidas por país, y en total obtuvimos 468 encuestas contestadas de un total de 21 países de Latinoamérica. De las personas que contestaron, un 44% pertenecen a instituciones académicas o de investigación, un 25% a agencias gubernamentales, un 30% a organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, ONGs, y un 1% a agentes de conservación privada. Por lo tanto, tuvimos de alguna forma una representación bastante amplia de los tipos de organización en los que estos manejadores o gestores en conservación trabajaban, en donde ellos trabajaban. Ahora, ante la pregunta que les hicimos, ¿ha realizado o usado usted estudios genéticos en especies en las especies o áreas que usted maneja? El 65% dijo que sí, que había realizado o usado información genética en sus especies o áreas manejadas, y el 35% dijo que no. Ahora, cuando vemos este detalle, separando entre el grupo de académicos versus no académicos, vemos que los que sí, ¿no es cierto?, de los que sí han realizado o usado estudios genéticos, que se ve acá en azul oscuro y azul claro, es una proporción más o menos similar de académicos y no académicos. Sin embargo, de los que el 35% que no ha realizado o usado la genética, el grupo de los no académicos, en amarillo oscuro,
es mayor que el grupo de los académicos. Y ahora cuando vemos el detalle de los manejadores o gestores en conservación que sí han realizado estudios genéticos, vemos que el 53% realizó el estudio él mismo o en colaboración, el 26% solicitó o contrató a otra persona el servicio para hacer el estudio genético, y el 21% usó información genética que fue publicada por otras personas. Por lo tanto, eso también es relevante, ¿no es cierto?, que una proporción también utiliza la información publicada por otros y otras. Ahora, respecto de los manejadores o gestores en conservación que no han usado genética, evaluamos cuáles son sus limitaciones. Y acá les voy a mostrar algunos gráficos en que les pusimos a los encuestados distintas situaciones, en este caso, por ejemplo, acceso a fondos, y les preguntábamos si lo habían tenido o no lo habían tenido, y si esto había influenciado o no su decisión, en este caso de no hacer un estudio genético. Y en este caso les muestro que, lo que vemos en el eje X horizontal es si no lo tuvieron o si lo tuvieron, y si no influenció o si influenció su decisión. Y lo que vemos en el eje vertical o el eje Y es la proporción de manejadores que contestaron esa opción. Y lo que vemos acá es que hay una mayor proporción de personas que contestaron que no habían tenido acceso a fondos y que eso sí había influenciado su decisión de no hacer un estudio genético. Lo mismo para cuando les planteamos si tuvieron acceso a alguien que guiara el diseño del estudio genético. También vemos que una mayor proporción de las personas que no hicieron estudios genéticos nos dicen que no tuvieron a esta persona especialista que guiara el diseño del estudio genético, y que eso sí influenció que no usaran, no realizaran estudios genéticos. Y luego, acceso a un laboratorio genético y personal capacitado para trabajo de laboratorio también fueron mencionados como en una alta proporción, que no lo habían tenido, y eso sí había influenciado de alguna forma no hacer un estudio genético. Por lo tanto, estas son las 4, de forma preliminar, limitaciones principales que encontramos, ¿no es cierto?, para que los manejadores en conservación no hayan realizado estudios genéticos. Ahora, respecto del co-desarrollo de proyectos de conservación entre académicos y gestores, manejadores o profesionales de conservación, les preguntamos quién planteó la pregunta abordada por el estudio genético para evaluar si es que esta había sido planteado, co-creada, ¿no es cierto?, o no. Y lo que vemos acá es que vemos en el eje horizontal o eje X separado el grupo académico de no académico, y en el eje Y la proporción de respuestas, y lo que vemos es que en una mayor proporción el grupo académico fue el que ellos o alguien dentro de su misma organización planteó la pregunta abordada, y en el caso del grupo no académico, en una mayor proporción, nos dicen que lo hicieron de forma conjunta, en colaboración con personas fuera de su organización. Y en menor proporción, el grupo no académico planteó la pregunta abordada por el estudio genético ellos o alguien dentro de su organización. Respecto de este mismo tema, queríamos saber si los resultados genéticos estaban disponibles o fueron compartidos con los manejadores para conservación. Y lo que vemos acá, nuevamente separado el grupo académico de no académico, es que en una alta proporción en ambos grupos los resultados sí están disponibles, estuvieron disponibles para ellos y fueron compartidos, lo cual es bastante positivo. Y como ven en naranjo, un 9 y un 7% solamente en ambos grupos respectivamente declaró que los resultados no estaban disponibles o no les fueron compartidos. Ahora, respecto de la pregunta de si los resultados genéticos fueron comprendidos por los manejadores en conservación, y también si fueron útiles para informar sus decisiones, acá lo que les muestro son gráficos de cómo contestaron ambos grupos, los académicos y los no académicos, en comparación, y lo que vemos en el eje X es una escala, ¿no es cierto?, que les pusimos a ellos desde
completamente en desacuerdo a la izquierda, hasta completamente de acuerdo a la derecha, y les poníamos, ¿no es cierto?, los poníamos frente a distintas situaciones o afirmaciones. En este caso, ¿qué opinaban de esta afirmación? Los resultados fueron muy técnicos. Y lo que vemos es que, de alguna forma, tanto el grupo académico como no académico tiene repartidas sus respuestas, y algunos están de acuerdo con esto y otros no. De forma bastante similar en ambos grupos. Sin embargo, acá vemos respuestas un poco más claras respecto de si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Cuando les decimos la afirmación, los resultados no aplicaron o no se ajustaron a sus objetivos de manejo en conservación, ambos grupos nos dicen en una alta proporción que están completamente en desacuerdo con esa afirmación, en una mayor proporción respecto de las otras respuestas. Es decir, que ellos encontraron que los resultados genéticos sí aplicaron y sí se ajustaron a sus objetivos de manejo en conservación, y por lo tanto que fueron útiles. Y finalmente, ante la afirmación, los resultados ayudaron a informar sus decisiones de manejo, también tenemos que en ambos grupos la mayor proporción de los encuestados contestó que estaba de acuerdo o completamente de acuerdo con esta afirmación. Es decir, que sí, la información genética los ayudó a informar decisiones de manejo. Ahora, respecto de brecha de género, ¿no es cierto?, como temática general, y que pudimos nosotros obtener, ¿no es cierto?, del universo de personas que contestaron la encuesta, es esto, ¿no es cierto?, del total de encuestas, podemos ver la participación de las mujeres fue un 43%, y la participación de los hombres de un 55% en estas encuestas contestadas. Hay una mayor proporción de hombres en la participación, al menos de la respuesta a la encuesta. Y cuando nosotros asociamos, ¿no es cierto?, y comparamos mujeres con hombres, en cuanto a jerarquía, se ve una diferencia aún mayor, ¿no es cierto?, en donde nosotros les preguntamos qué jerarquía tenían en sus instituciones de origen, donde trabajaban, y vemos que los hombres tienen en un 40% participación como jefes o directores de esas organizaciones, versus una menor proporción, un 29% para las mujeres. De alguna forma apoyando estos patrones generales que se han visto un poco de participación a mayores jerarquías de toma de decisiones para la mujer, para las mujeres. Y también les preguntamos, tratando de evaluar también brecha de género, si fueron contactados para realizar un estudio genético, es decir, que un grupo colaborador los haya contactado a ellos, como manejadores de conservación, para realizar un estudio genético. El 57% nos dijo que sí, que había sido contactado, y les preguntamos de qué género era él o la líder del grupo que los contactó, y también en un 54% nos contestaron que era hombre, el líder de ese grupo que quería hacer una colaboración para un estudio genético, y un 39% mujer. Hay pequeños porcentajes en ambos casos que prefieren no declarar, o dice otro, o no sabe, no responde. Ahora, finalmente, para mostrar la efectividad de las metodologías de distribución de encuestas, preguntamos a los encuestados por qué vía recibió la encuesta. Y lo que vemos es que en un 83% fueron recibidas por los puntos focales. Es decir, esta figura de puntos focales que nosotros de alguna forma implementamos con el objetivo de aumentar el éxito de obtener mayor número de encuestas contestadas, efectivamente fue exitoso de alguna forma. Y más exitoso que el contacto a través de las organizaciones colaboradoras, ¿no es cierto? Ahora, nosotros medimos el esfuerzo del muestreo a través de contabilizar el número de correos que nosotros enviábamos para invitando a contestar la encuesta. Y por lo tanto podemos tener una aproximación al éxito del muestreo con las dos metodologías de puntos focales y de instituciones colaboradoras,
el éxito de muestreo obviamente siempre es muy bajo, ¿no es cierto? Uno manda muchos correos y las personas que finalmente contestan la encuesta son pocas, pero si vemos el éxito de muestreo, es decir, encuestas contestadas por el esfuerzo de número de correos enviados, vemos que para los puntos focales, con un esfuerzo total de 1.344 invitaciones a contestar la encuesta, hubo un éxito de muestreo de un 28%, y comparado con un éxito de muestreo del 9% de las instituciones, a través de las instituciones colaboradoras, con un esfuerzo de 852 correos enviados. Bueno, entonces para terminar, básicamente la idea es gatillar la discusión en torno a cómo podemos incrementar la comunicación, las alianzas y la colaboración entre los investigadores e investigadoras en genética y los y las manejadoras en conservación. Principalmente apuntando a la co-creación y co-desarrollo de proyectos de investigación. La co-creación probablemente de preguntas de investigación desde el inicio en conjunto, que puedan responder a las necesidades de manejo y conservación que tiene cada área o especie, y que los y las manejadoras o gestoras en conservación son las que mejor conocen, ¿no es cierto? Y por lo tanto, termino esta presentación con un llamado a la acción, con algunas preguntas para gatillar la discusión entre todas y todos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los caminos y estrategias para generar una mayor comunicación y relaciones significativas de confianza que son necesarias entre investigadores en genética y manejadores para conservación en nuestra región latinoamericana? ¿Cómo podemos promover el co-desarrollo de proyectos en colaboración que sean útiles para responder preguntas en terreno y tomar decisiones basadas en evidencia, tal que puedan informar efectivamente la práctica de la conservación en Latinoamérica? ¿Y cómo puede la investigación que realizamos influenciar directamente las políticas públicas en conservación? Y aprovechando un poco esta red de colaboración que está generada, ¿no es cierto?, a través de este estudio, y que probablemente hay otras redes de colaboración en la región latinoamericana entre investigadores y manejadores en conservación, preguntarnos entre todos de qué forma, desde nuestras, ¿no es cierto?, lugares de trabajo a nivel regional, de país y a nivel de Latinoamérica, podemos contribuir y promover que se estrechen entonces los puentes, digamos, se estreche la comunicación entre investigación y gestión en conservación. Quería agradecer finalmente a todas y todos los manejadores en conservación de Latinoamérica que amablemente contestaron a nuestra encuesta 468. Obviamente este estudio no pudo haber sido posible sin la información que ellos quisieron proveernos. También quería agradecer a Emma Gliman, a Steve Flaherty, a Cristina Miyaki y a Monique Poole, que revisaron las versiones en inglés, portugués y holandés, respectivamente, de la encuesta, para poder llegar a todos los países de Latinoamérica. Y agradecimientos a mis afiliaciones y financiamientos. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas o quiere plantear algún tema, ¿cierto, Emma? Podemos abrir un poco la discusión y Claro, contestar entre todas y todos, de hecho, porque la idea era gatillar la discusión y con las podemos... preguntas que pusiste en la última Sí. lámina. Sí, genial. Bueno, quizás podríamos ir antes, como unos 10 minutos con preguntas puntuales, consultas, comentarios y después si transicionamos a estructurar una discusión mediante las preguntas que tú planteaste. Ujú. Sí, de acuerdo. Ya, excelente. Am, ya, ¿alguien tiene algo para preguntar, comentar, indagar, felicitar? Hola, hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Oye, bueno, la verdad es que yo vine muy
Yo nunca he realizado conservación, principalmente porque me he dedicado a contestar como otro tipo de preguntas, pero siempre he estado muy interesada en saber cómo manejan el tema de gestión y cómo llegan a comunicarse con quienes toman decisiones, y eso siempre como que ha sido, aquí por lo menos en Chile, que yo soy de Chile, ha sido como un poco difuso. Y bueno, Constanza tiene mucha experiencia en eso, y bueno, hay otras colegas también, que ha sido como una constante ires y venires, y quería saber si existe diferencias o lograron discernir algunas diferencias entre los distintos países de la región, porque hace poco tuvimos un encuentro de la Sociedad para el Estudio de la Evolución en Latinoamérica, y hicimos como mesas de trabajo y levantamos como principales problemáticas, y era muy diametral la diferencia que lográbamos detectar entre los distintos países. Guatemala, por ejemplo, tenía una realidad bastante diferente a lo que, no sé, lo veíamos en Chile o a Brasil también. Entonces, ¿existe eso también como política o como este tipo de, de puente entre gestores y quienes están trabajando, que tomas decisiones? Sí, bueno, es una súper buena pregunta, quizás otros y otras pueden comentar también. Ahí hay, claro, varios problemas, ¿no es cierto? Tú decías que los investigadores, ¿de qué forma se generan las alianzas? Y básicamente el problema, al menos de la realidad que conocemos en Chile, ¿no es cierto? Donde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es el principal financista de proyectos de financiamiento para investigación, que es ANID, no incentiva activamente las alianzas, ¿no es cierto?, con gestores, tomadores de decisión o manejadores en conservación, y por lo tanto, dado que no es incentivado, de alguna forma, los que están en la academia tienen que, ¿no es cierto?, con esta alta productividad que se les exige, dirigir sus esfuerzos a algo que no es incentivado, ¿no es cierto?, para ganarse proyectos de financiamiento. Entonces, ahí hay un problema que se empezó de alguna forma a arreglar con incentivos para la divulgación de la ciencia, pero yo creo que habría que ir más allá desde las políticas públicas de ANID o los incentivos de ANID para que realmente se pueda bajar esta información a los tomadores de decisión. Y dije bajar, pero es en realidad sumar, ¿no es cierto? Juntar este puente y hacer la comunicación. Y por ahora entonces queda muy a criterio o a incentivos personales, ¿no es cierto? De contactos, por ejemplo, que tú puedas tener en el Ministerio de Medio Ambiente o con otras agencias gubernamentales asociadas al manejo de la biodiversidad. Entonces yo por ahora, bueno, es bastante de iniciativa personal. Sí hay iniciativas que pretenden aunar estas dos, ¿no es cierto?, aristas. Y respecto de tu pregunta específica de si hemos visto diferencias entre países, no lo mostré ahora porque todavía no lo hemos indagado en detalle, y dado los tamaños, por ejemplo, muestrales que tenemos de algunos bajos de algunos países de Latinoamérica, probablemente no vamos a poder decir con certeza que hay diferencias, ¿no es cierto? Pero en los países donde tenemos mayor número de encuestas, quizás podríamos aproximarnos al menos a observar, al menos cualitativamente, o observar si es que hay diferencias con ciertas limitaciones específicas. Respecto de la comparación, por ejemplo, con la encuesta anterior, que era la idea comparar, que fue respondida principalmente por manejadores en conservación en Estados Unidos. Claro, allá existen, por supuesto, menos limitaciones de financiamiento, menos limitaciones de capacidades de personal técnico, laboratorios, para abordar estas preguntas, y también menos brecha de género, de alguna forma. Entonces, sí hay entre hemisferios diferencias, y yo creo que de alguna forma hay muchas cosas en común en la región latinoamericana. A pesar de algunas diferencias particulares, ¿cierto? Obviamente hay diferencias en Latinoamérica, pero
en el gran ¿no es cierto? Esquema de las cosas, me parece que Latinoamérica tiene de alguna forma un patrón común, histórico, de falta de recursos, ¿no es cierto? Entonces, eso. No sé si alguien más quiere comentar en torno a este mismo tema. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Súper, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tina. Tina tiene la mano levantada. Perdón por meterme aquí en la moderación, pero... Emma. Todo Tina. tuyo. Hola, Connie, muchas gracias por presentar todo esto, que ha sido una preocupación de varios en Latinoamérica desde hace rato. Yo creo que efectivamente nos falta mucho en ese puente entre academia y tomadores de decisión o gestores en diversidad. Y más allá del tema de los incentivos que tú comentabas, el tema de una academia donde hay mucha presión por publicar, poco incentivo por generar alianzas con los que tienen que tomar decisiones desde quienes generan la información. A veces también creo que una partecita del problema está en que a veces la pregunta es una pregunta de índole más teórica y pues termina siendo como más cómodo desde la academia responder esa pregunta y, y olvidar un poco como el otro papel de generar vínculos con el contexto social donde, bueno, donde nos desenvolvemos todos, ¿no? Y bueno, eso sigue siendo parte del problema de que la academia muchas veces se mantiene como muy distante de su entorno. Entonces, creo que esa brecha se ha ido reduciendo en el tiempo, pero creo que esa brecha todavía existe. No sé un poco cómo lo veas tú. Sí, definitivamente. Gracias, Tina. Tina es parte de este trabajo como coautora, así que, y con interés en este tema hace tiempo también, ¿no es cierto? Tina dirige la Red Genética para la Conservación, entonces estoy muy de acuerdo que claro, que la academia de alguna forma o gran parte de ella se distancia de lo que está pasando, parte de la academia, ¿no es cierto? Que sus preguntas, como tú decías, son también más bien teóricas. Y no tienen ¿no es cierto?, vínculo estrecho con cómo mejorar, bueno, la vida de las personas, cómo mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas, cómo asegurar que eso persista en el tiempo, cómo contribuir a la conservación de la biodiversidad, entendiendo que nos provee, ¿no es cierto?, estos servicios ecosistémicos, etc. Ponerse en un poco los desafíos globales importantísimos actuales e intentar resolver, ¿no es cierto? Por supuesto, no toda la investigación puede ser aplicada de alguna forma, sino que tiene que construirse también desde investigación básica, pero es interesante cómo yo lo veo como de alguna forma una responsabilidad de todas y todos quienes trabajamos en investigación y que hacemos uso de fondos públicos, que es nuestra responsabilidad de alguna forma estar conectados con la realidad de nuestros países, de nuestras sociedades y del planeta, y de alguna forma contribuir a ello como una retribución a el uso de fondos públicos y más que eso, como un deber ético, ¿no es cierto?, de estar conectados con la sociedad y con las necesidades. Y que gracias, Tina, por poner ese tema. ¿Alguien más tiene comentarios? Yo en esa última diapositiva que me quedé pensando en esta red que generamos, ¿no es cierto?, a través de este estudio,
Es una red muy bonita con, por una parte, los puntos focales, ¿no es cierto?, que muchos de ellos están conectados ahora, las y los puntos focales, que son de alguna forma reproductores de este mensaje y distribuidores de información en todos los países, o en una alta proporción de países en Latinoamérica, y muchos de ellos con contacto con manejadores, o son gestores y tomadores de decisión, o bien son académicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma podemos quizás, tomando de base esta red que ya existe, enriquecerla y quizás generar una plataforma en donde pueda contactarse, ¿no es cierto?, personas que trabajen en manejo y en gestión para conservación con especialistas en genética o investigadores en genética que están buscando conectarse, ¿no es cierto? De qué forma quizás generar una plataforma que facilite esa conexión y esa búsqueda, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy aquí en una X ciudad o quiero saber en mi país qué me puede apoyar y a quién puedo yo contactar para generar una colaboración, porque yo soy un manejador en conservación que está trabajando en una especie o en un área, ¿no es cierto? Y por lo tanto quiero hacer un estudio genético, necesito responder una pregunta, quiero saber más y quiero colaborar. ¿De qué forma podemos generar una suerte de plataforma o conexión entre estos dos grupos, ¿no es cierto?, para facilitar las colaboraciones y los vínculos? Así que si es que alguien se anota con un proyecto como ese, o lo podemos generar entre todas y todos, podría ser interesante, ¿no es cierto?, una plataforma para comunicación. Constanza, nos quedan 15 minutos aprox. No sé si quisieras volver a las preguntas que expusiste, que creo que eran súper buenas partidas para discusión. Si quisiéramos usar la última parte del tiempo para abrir el piso de discusión. ¿Alguna en particular que quisieras empezar? No, más bien abrir a que las y los presentes o los que están conectados puedan decir un poco cómo podemos, entonces, desde nuestras posiciones personales quizás promover estas colaboraciones, este co-desarrollo de proyectos, y más bien un llamado un poco a repensar nuestro trabajo y ver cómo nuestra investigación, para los que somos investigadores e investigadoras, puede influenciar realmente las políticas públicas en conservación, que es como este gap que existe, ¿no es cierto?, del paper a la acción de alguna forma, o que no solo quede en el artículo científico, sino que se transforme en algo un poco más, que tenga un mayor impacto para la sociedad. Así que no sé si ustedes tienen algunas ideas. Igual muy bienvenidos comentarios desde la propia experiencia y cómo les ha ido en esfuerzos de generar conexiones así en sus propias investigaciones. Sí, mientras alguien se anima a hablar, yo puse aquí en la primera pregunta relaciones significativas de confianza, y me parece que son importantes, ¿no es cierto? Que así como Claudia decía, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me comunico con los tomadores de decisión? Me parece por experiencia propia que es una relación que requiere de tiempo y que se va construyendo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo en otros países, ¿no es cierto? Pero que requiere entonces de estas relaciones significativas de confianza, que toman tiempo
para generar ¿no es cierto?, las condiciones necesarias para que la colaboración se dé, o las alianzas se den en un ambiente seguro. Entonces, un llamado un poco a que todos comiencen a generar esas relaciones significativas con los tomadores de decisión, a nivel regional, o con quien tengan a mano, con agencias gubernamentales, u otros tomadores de decisión, ¿no es cierto?, para el caso de los y las investigadoras, para que puedan de alguna forma comenzar a cultivar esas relaciones de confianza que van a llevar a estas colaboraciones fructíferas entre investigadores y tomadores de decisión o gestores. Oye, ¿sabes qué? Yo quedé súper, como encontré que diste en el clavo con el tema comunicacional y es como esa plataforma, porque en base a nuestra experiencia, como que no nos ha ido bien desde como la investigadora o el investigador y tomador de decisión. Como que ese vínculo así como uno a uno no nos ha ido bien. Pero al existir un tercer elemento, que en este caso fue estrategia comunicacional, como que favoreció mucho desde la publicación en Twitter. Como Twitter ha sido una herramienta casi para mí como muy... como que no sabía que se hacía política en Twitter, o que se hacía tanta cosa a través de Twitter. Yo me quedé impresionada en cómo, por ejemplo, un artículo que publicaron hace poco unos colegas llegó a CONAF, y CONAF hizo el contacto porque lo vio en Twitter. Entonces, ese tipo de cosas nunca había ocurrido cuando uno va como puerta a puerta, que no sé, bueno, a lo mejor no sabíamos hacerlo en ese momento, y esa estrategia comunicacional llevado por personas que en general, por ejemplo, nos estamos colaborando mucho con periodistas y comunicadores en general, que conocen estrategias de manejo, de cómo armar convenios, de cómo llevar una conversación que llegue a un punto final concreto, porque nos pasó que de repente, como, claro, nosotros sabíamos mucho de la teoría, pero el aspecto concreto de llegar a algo que podamos trabajar, como dices tú, con co-desarrollo de proyectos a futuro, armar una agenda, era algo que ya no se nos escapaba de las manos. Entonces, quizá la academia debe articularse con otros actores, como por ejemplo esta estrategia comunicacional o de outreach también, que nuevamente, bueno, ANID de a poco ha ido abriendo espacios para que esas actividades sean bien o como que valgan después a nivel curricular. Pero yo creo que eso fue algo importante que yo no había considerado antes. Pensé que ya el solo paper era como que aquí está la evidencia, pero no, se requirió otra habilidad, otro saber, y eso ha facilitado bastante Y lo otro que quería decir, solo chiquitito, es el tema de la importancia que cobran los centros de investigación, como que los centros de investigación tienen estas posibilidades también. Entonces, claro, a lo mejor un tesista doctoral a lo mejor no va a tener todas las plataformas, pero si ese tesista está circunscrito en una plataforma, en una red de colaboración que le pueda ofrecer este tipo de herramienta, facilita bastante. Sí, súper buenos puntos, Clau. De hecho, esto de la divulgación para ir generando o construyendo opinión pública en torno a ciertos temas es súper importante. O sea, en este caso puede ser un paper que tomó CONAF, excelente, para eso sirve Twitter, pero también puede ser, por ejemplo, caricaturas. Mira qué interesante. Caricaturas con humor, por ejemplo, que es lo que, no sé, hace Faunánimo, ¿no es cierto?, que también tienen alta difusión, o por ejemplo, personas que transforman un paper en una suerte de caricatura, o lo explican muy didácticamente, como incluso con humor y todo eso.
utilizando plataformas de redes sociales. Obviamente eso está teniendo mucho impacto bueno, los tomadores de decisión que ven esa información, pero también me parece relevante en la opinión pública, es decir, en ir instalando desafíos y problemas que son necesarios de abordar e instalarlos en la opinión pública para que después seamos la sociedad, la misma sociedad la que requiera, ¿no es cierto?, a sus gobernantes de alguna forma, que eso requiere ser abordado, ¿no es cierto?, pensando en problemáticas de medio ambiente. Entonces, obviamente para eso sirve mucho la divulgación amplia en redes sociales. Y respecto de los centros de investigación también, eso es importante e interesante porque tienen de alguna forma, conglomeran, ¿cierto?, distintas especialidades y tienen quizás un papel más relevante de poder, o mayor peso específico, ¿no es cierto?, ya que conglomeran a un conjunto de investigadores de distintas disciplinas, en poder generar de forma más efectiva alianzas y redes de colaboración con tomadores de decisión. De hecho, las redes de colaboración son una de las formas más efectivas como para ir acortando estos puentes, digamos, o generando los puentes, acortando la brecha. Así que es todo acerca de redes y colaboración con distintos actores, como tú dijiste. Es decir, hay muchos más actores en la mesa, ¿no es cierto?, de conversación. No hablamos de las comunidades locales, de los distintos actores que puede haber en un territorio. Estamos solo hablando, ¿no es cierto?, de dos grupos, pero hay muchos más actores, y el ideal es que las mesas de conversación respecto de temas ambientales, y ahora hablando en general, o de conservación de la biodiversidad, sean lo más amplias y multisectoriales posibles. ¿No es cierto? Necesitamos el apoyo de las comunidades locales para conservación, así que no, ahí hay como, bueno, múltiples aristas. Pero gracias, Claudia, por tu comentario. Sí. Laura dice, sí, y sobre todo la comunicación de resultados con un lenguaje adecuado para cada actor. Eso es súper importante y por eso me parece que aliarse con especialistas en comunicación obviamente es súper importante, ¿no es cierto? Que sepan exactamente a qué público se dirige el mensaje y cómo hay que dirigirlo. Así que sí, súper, súper bien. Gracias, Laura. Saludos. Muchas gracias a todos y todas por conectarse y por participar de esta discusión. Gracias, Emma, por la invitación. Gracias a ti. Quería preguntar si estarían dispuestos a prender sus cámaras un momento, en cualquier estado que estén, para que saquemos un pantallazo